Alfredo, démosle paso a nuestro invitado del día. Nos acompaña, como habíamos anticipado, el señor vicegobernador Fabián Leguizamón. Fabián, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, un saludo para la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Estás a cargo del Poder Ejecutivo? Sí. O sea, estamos hablando con el vicegobernador a cargo del despacho del Ejecutivo. Sí, bueno, mientras tanto el gobernador se encuentra viajando a Canadá, así que durante esos días y después creo que tiene un viaje a Estados Unidos también. El viaje a Estados Unidos sí sabíamos, lo invitó Sí. el presidente Milei, pero lo de Canadá tenía entendido que él no iba a viajar. ¿Viaja a Canadá? Es la información que yo tengo. Ok. No, sí, la información que vos tenés tiene que ser No oficial. no necesariamente, pero a veces cambian las rutinas y bueno, por ahí la dinámica del gobernador hace que uno por ahí no lo sepa con exactitud, ¿no? Pero vas a estar varios días entonces a cargo del despacho Sí, de tengo gobierno. entendido que sí. Bien. ¿Estás bien de salud? Perfecto. ¿Qué pasó el domingo? No, bueno, realmente tuve una indisposición, así que entendí que no, eso fue a la mañana, así que no iba a poder presenciar y bueno, apenas me levanté, no me sentía bien, así que avisé a los responsables del acto de que no iba a estar y que le avisaran al diputado Jara. Bien. Se hicieron muchos análisis vinculados a la designación de Rocío García como vicepresidenta segunda el viernes, que eso había desencadenado algunos enojos, la ruptura, bueno. No, eso, a ver, una cosa no quita la otra, yo pienso exactamente lo mismo, solamente que, bueno, tuve ese problema que evitó que yo pudiera participar activamente, que bueno, que es una cuestión que a mí me gusta, pero bueno, no se dio. Y nada más que eso. Bueno, lógicamente esto generó producto de por ahí lo que uno planteó el día anterior, que tenía que ver con la vicepresidencia segunda de la Cámara. Muchos miramientos que por ahí estaban, bueno, la mayoría alejados de la realidad, ¿no? Vos sos un tipo que históricamente fue crítico del kirchnerismo, o de los Kirchner, porque ahora la palabra kirchnerismo como que hay que ver en realidad qué engloba y qué no engloba. Algunos se autoperciben kirchneristas, otros no, otros se olvidaron. Digo, el gabinete de Claudio Vidal y parte de su gestión fue mutando desde los primeros días a la fecha y cada vez fue sumando más exfuncionarios de Daniel Peralta, de la propia Alicia Kirchner. Digo, vos como hombre del radicalismo y que integró esta alianza para combatir el kirchnerismo, ¿cómo lo ves ahora siendo parte de este armado? En realidad, nosotros cuando conformamos el frente electoral que se logró armar, que fue el que la gente determinó que rigiera los destinos de la provincia, lógicamente el factor común, uno de los factores comunes, nosotros teníamos 10 puntos programáticos más que importantes, era justamente la diferenciación con el gobierno anterior, ¿no? Que tenía que ver con 30 años de kirchnerismo. Y bueno, lógicamente el Poder Ejecutivo tiene una impronta propia, las decisiones políticas lógicamente las toma solamente el gobernador, y al momento de decidir quién eran las personas que lo acompañaron, bueno, vimos también que muchos de los que estaban quedaron, en realidad esto es así, y que, bueno, algunos funcionarios que fueron apareciendo, digamos, dentro de la orgánica del gobierno, estaban vinculados al kirchnerismo. Yo entiendo esto que tiene que ver con que entendían que eran las personas adecuadas para hacerse cargo del lugar o de la responsabilidad del Estado, más allá de que uno desde el Poder Legislativo pueda estar de acuerdo o no, ¿no? Por ahí eso no tenía que ver con la resolución o la decisión que uno pudiera tomar, era una decisión netamente personal del gobernador, ¿no? Más allá de que uno por ahí entiende que la gente pedía otra cosa, ¿no? ¿El fin justifica los medios en este sentido? Digo, con tal de meto a todos en la bolsa, incluso aquellos. Porque lo que uno a veces no comprende desde este lugar es un gobernador que, de hecho, el último discurso lo volvió a rectificar. Basta de estos últimos 30 años de corrupción, de kirchnerismo, y cuando haces un sondeo rápido, prácticamente el 90% de los que estaban sentados y aplaudiendo fueron parte de una u otra manera de esta misma decida que denunciaba el gobernador. Sí, justamente igual fueron 30 años de kirchnerismo donde han generado distintos dirigentes a lo largo de todo, de los que tuvieron la responsabilidad de gobernar Santa Cruz, ¿no? Esto hizo que muchas veces, que no es el caso de Río Gallegos, porque tuvimos la oportunidad muchas veces de que radicales pudiéramos hacernos cargo de la responsabilidad que en la capital de los municipios,
En este caso Gallego, en algún momento Caleta, también se dieron algunas localidades más también. Nosotros sí podíamos generar cuadros diferenciados, digamos, al kirchnerismo, lógicamente porque la Unión Cívica Radical tuvo la posibilidad de gobernar. En la provincia muchas veces uno ve que al momento de buscar dirigentes, y estamos hablando de muchísimos cargos políticos, recaían prácticamente en muchos dirigentes que ya habían estado, ¿no? Y en segunda y tercera línea hablo, ¿no? Entonces me parece que esto tiene que ver con por ahí buscar en gente con experiencia. Entiendo yo y tratando de comprender, ¿no? Porque cuando uno va a lo político por ahí es inconsistente, pero cuando uno va a la gestión, bueno, uno tiende a pensar eso, ¿no? Al momento de estas decisiones. Mientras le dejamos que tome el mate, estamos hablando con el vicegobernador Fabián Leguizamón. ¿Cuál es tu vínculo hoy con el gobernador Vidal? Es el vínculo institucional que tiene un vicegobernador con el gobernador. Lógicamente, con las disidencias que corresponde, por las miradas, muchas veces no coincidimos. Pero esto no significa que uno no cumpla con su rol institucional. Uh-huh. Y que cumpla con lo que tiene que ser, porque en realidad, y esto me parece importante aclararlo, la gente cuando votó la fórmula, y es lo que uno tiene que cumplir y tiene que hacerse cargo, ¿no? Entonces, las disidencias donde son, lógicamente, como ha pasado, como pasó ahora con la designación del vicepresidente segundo, bueno, uno tiene que plantearlo porque no solamente no coincide, sino que también eso es un costo político para todos los que acompañamos y que entendemos que la mirada tiene que ir por otro lado. Pero ¿hablan ustedes periódicamente? Digo, ¿tenés diálogo de evaluar la marcha de la provincia o no? ¿Es solamente institucional en un acto? O... No, lo que es la evaluación de cómo llevar adelante la provincia no, honestamente. Uh-huh. Sí, la cuestión institucional que corresponde a lo que se hace en la Cámara de Diputados, que en ese sentido sí tenemos un diálogo fluido, ¿no? ¿Y cómo ves vos hoy la marcha de las acciones de gobierno en la provincia? ¿Qué análisis haces después de 2 años que llevan ya al frente del Ejecutivo y del Legislativo, digo, como fórmula? Yo creo que en el 2024 tuvimos realmente y esto tiene que ver por ahí por la situación económica, ¿no? Realmente tuvimos una gestión que para mí no fue absolutamente, con claridad lo quiero decir, no fue mala. Para mí creo que pudimos acomodar, plantear muchísimas cuestiones que tienen que ver desde lo institucional hasta lo que tenía que ver con la organización del Estado. Uh-huh. Pero después del 2025, cuando no tuvimos los recursos, creo que esto acompañado por ahí, entiendo yo, de una mirada personal, de algunas decisiones políticas que no, entiendo yo, que no fueron buenas, pero que esto lo plantea claramente la sociedad, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con algunos sectores de la educación, donde nosotros planteábamos cuestiones que por ahí habían que, entiendo yo, acudir rápidamente a tratar de solucionarlo. Y sí, sí creo que lo que tiene que ver con la producción y tratar de generar la llegada de inversiones de empresas a nuestra provincia, yo entiendo que en eso ha trabajado muy bien el gobernador. Cuando Luxen deja el Ministerio de Gobierno Sí. en diciembre del 2024, se dijo que iba a, no digo controlar, pero a tener una tarea, un rol importante dentro de la legislatura como para opacar, frenar La kriptonita, dijo. tu labor. Sí, bueno, está en la kriptonita de Superman. ¿Vos sentís que fue así? ¿Que fue esa tarea? ¿Lo viviste? A ver, yo lo que digo que en la Cámara de Diputados hay muchas personas que, lógicamente, y más en la conformación de nuestro frente, que piensan diferente, ¿no? Entonces, en estas diferencias, muchas veces han ocurrido cuestiones y en la no coincidencia, Uh-huh. han ocurrido cuestiones que realmente hacia afuera han marcado un distanciamiento, ¿no? Entonces, esto es producto, lógicamente, de una mirada que tenía que ver con tratar de hacer desde la Cámara de Diputados cuestiones que necesitaban un mayor consenso y por ahí que no tenían que ver con el funcionamiento real. Porque, a ver, yo lo que tengo la responsabilidad es de administrar la Cámara de Diputados. Entonces, en esa administración realmente yo lo pude llevar adelante sin ningún tipo de problema, más allá de bueno, muchísimos inconvenientes que tuvimos en su momento, ¿no? Uh-huh. Fabián, ¿qué evaluación haces o si parte de esto tiene que ver con
el resultado de las últimas elecciones legislativas, las intermedias nacionales, donde el gobierno obtuvo el tercer lugar. Digo, ¿esto también repercutió o digo, qué evaluación haces vos de esta elección? Mira, yo creo que el pueblo de Santa Cruz, la gente, realmente lo que hizo fue marcar un descontento evidente con el gobierno. O sea, esto no podemos decir que no fue así, ¿no? El 15% realmente fue un porcentaje bajo. Creo que es importante tomar, digamos, el mensaje de la ciudadanía y empezar a actuar en consecuencia. Creo que esto es un poco lo que planteó el gobernador en su discurso, y tratar de cambiar realidades que realmente están en la demanda de la gente constantemente, ¿no? Entonces, sí, me parece que en las elecciones la gente polarizó. Esto tiene que ver con una cuestión nacional, la diferencia entre la Unión por la Patria y la Libertad Avanza, ¿no? En este sentido, cuando uno va por el medio, políticamente hablando, por el medio de estas dos corrientes que fueron muy fuertes, sabemos que acá el kirchnerismo tiene un núcleo duro que anda alrededor del 32 al 34%, y bueno, se terminó discutiendo las posiciones de los diputados, de los legisladores nacionales, entre la Libertad Avanza y ellos. Entonces, creo que nosotros quedamos en el medio, y sobre todo teniendo en cuenta que la gestión no había cubierto las expectativas que se tenían, ¿no? Uh-huh. Tengo un montón de temas, pero quiero mantenerme por lo menos organizado. Ya voy a ir al tema de la alianza electoral, pero en este vínculo con el gobernador Vidal, si yo digo que la relación entre el gobernador Vidal y vos es similar a la que mantienen Milei con la vicepresidenta, ¿me equivoco? No, yo no considero eso. Yo no he discutido, no tenemos las diferencias que tienen ellos. Sí, hay cuestiones que tienen que ver con los planteos políticos. Yo hablo de lo político, ¿no? O sea, nosotros en lo que tiene que ver con el funcionamiento legislativo, el bloque, más allá de muchísimas diferencias, siempre trabajó unido, más allá de que muchas veces se coincidieron o no. ¿Y cuáles eran esos puntos de disidencia con el gobernador desde lo político? Tiene que ver con las coyunturas y las problemáticas del momento, ¿no? Podemos hablar de muchísimas diferencias, pero siempre se ha trabajado en bloque, y las decisiones de la mayoría son las que se respetaron, ¿no? Entonces, en este sentido, han tenido una disciplina más que importante el bloque por Santa Cruz. Pero cuando uno va a lo político, como te decía, bueno, hay cuestiones que lógicamente a los que integran el frente electoral muchas veces no estamos de acuerdo en el posicionamiento que ha tomado el gobierno, fundamentalmente en la relación con el kirchnerismo, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que por ahí ha marcado también algunas disidencias más que importantes y que se han manifestado públicamente muchas veces. O sea, vos sostenés entonces que hay un acuerdo entre el gobernador Claudio Vidal, no digo el gobierno, porque el gobernador Claudio Vidal y un sector del kirchnerismo. Digo un sector porque hoy a la mañana se conocieron declaraciones del intendente Río Gallegos que si esto es así, yo me voy del kirchnerismo. Después le preguntaremos a él si es kirchnerista o no, eso no te lo voy a decir a vos. Pero ¿vos pensás que ese es un motivo? No, lo que digo es que muchas veces a nosotros nos dan a entender muchísimas situaciones, porque, a ver, yo digo, lo que marca son los hechos, no las palabras, ¿no? Entonces, muchas veces uno ve, como un poco planteaba Luciano anteriormente, que hay funcionarios que vienen de la gestión anterior, cuando en realidad nosotros tenemos personas también adecuadas para cumplir esas funciones, pero bueno, él, como te decía también, el gobernador entendió que habían otras personas para poder llevarlo adelante, y en este sentido son las disidencias cuando se producen los problemas, ¿no? Porque si esto estuviera todo bien, no sé si se diría, ¿no? Entonces, realmente cuando uno ve que no hay soluciones a problemas concretos que hoy se han puesto a trabajar desde el gobierno para poder solucionarlos, bueno, ahí es donde nosotros planteamos la disidencia. Es una diferencia política muy fuerte el hecho de que el gobernador esté acordando algunas políticas con un sector del kirchnerismo y vos compartís la fórmula con él, o sea, la responsabilidad por estos 4 años. ¿En algún momento pensaste en dejar y renunciar? No, mira, 2 cosas te voy a decir con eso. Primero, yo no entiendo que haya arreglado para gobernar hoy todavía con el kirchnerismo. Sí creo que ha sumado. Pero lo que pasa es que, bueno, es cuestión de con el tiempo, uno lo va a ir actualizando.
Sí, lo que pasa es que son los hechos, son las actitudes Ujú. que a uno lo van marcando, ¿no? Entonces uno lo que sí ve es que hay muchos funcionarios que son de forma individual, no que arreglaron con el kirchnerismo para que estén dentro del gobierno, sino que muchos funcionarios que han estado en el gobierno kirchnerista hoy tengan un protagonismo más que importante en el gobierno, ¿no? Pero nunca te planteaste renunciar y No, dejar. bajo ningún punto de vista. Yo tengo una responsabilidad que me la dio el pueblo Ok. y la voy a cumplir hasta el último día. Em, Vamos, son y 55. Vamos a hacer nos acomodamos, hacemos una pequeña pausa, porque todavía nos queda media hora todavía. Bueno, lo vamos a exprimir al vicegobernador. Bueno, es que no es fácil hablar con funcionarios de este gobierno, literalmente. Así que agradecemos la posibilidad de charlar con Fabián acá. Hacemos un pequeño corte. Adelantamos la pausa si podemos continuar. Y ya regresamos con el vicegobernador Fabián Leguizamón. Tengo varios temas vinculados a la gestión. No quiero dejarlo de el tema de la designación de Rocío García como vicepresidenta segunda, que fue uno de los temas que se habló muchísimo durante el fin de semana. Pero tengo un mensaje de un oyente que me dice: si se lo designaba a Chiche Santi, ¿te habrías enojado igual? No, yo lo que entiendo que durante 30 años el kirchnerismo. Sí. A ver, estamos hablando primero de la línea sucesoria, que no es poca cosa. Ujú. Después, Bueno, pero el si vos no vas a kirchnerismo renunciar. durante- No. Bueno, No, técnicamente- pero, no, cuando no estás, se hacen cargo. O sea, Sí. hoy el gobernador no está, Ujú. y si yo tengo un problema de salud, Javier Jara. Y si no, Rocío García. Rocío García Sería queda vicegobernadora. ya de entrada queda como vicegobernadora. Está O sea, bien. Entonces me parece que en la decisión había que ser muy cuidadoso, y en este sentido, por algo los gobiernos, el propio kirchnerismo, durante más de 30 años, ellos en la vicepresidencia segunda han tenido, salvo en 1996 que pusieron a Tota Riera, Ujú. como una cuestión de reconocimiento. Incluso me contaban algunos legisladores de esa época, que la ex intendente de Piedrabuena fue la única persona que ocupó la vicepresidencia segunda de la Cámara cuando el kirchnerismo manejaba los destinos de la legislatura. Está. Hablando de la legislatura, yo antes que nada tengo que decir algo porque lo dije acá un montón de veces. Yo no estoy de acuerdo, y te lo digo personalmente porque lo mencioné al aire, con que desde la legislatura se auspicie, incluso hasta económicamente, que los estudiantes cursen el CBC y que puedan venir docentes a tomar exámenes acá, porque hay es una opinión personal, pero como lo dije, quiero ser honesto y planteártelo, que hay dos universidades públicas como la UTN o la UMPA que tienen un montón de carreras y que en todo caso se podría hacer un acuerdo para poder hacerlo en convenio con las universidades de acá que están muy necesitadas de financiamiento. No sé cuál ha sido el resultado porque no he visto informes, pero sostenés que es algo que debe acompañar la legislatura de la provincia. Sí, en realidad fue una iniciativa que tuve yo. Eso Ujú. tiene que ver porque me junté con el rector de la Universidad de Buenos Aires, planteándole, y en función de la situación económica, muchas veces las familias cuando envían a sus hijos a estudiar, sobre todo carreras que no hay, que no Ujú. brindan ni la UTN ni Ujú. la UMPA, tienen que hacer un gasto extra que es el primer año, que es el hecho de ir a probar, cumplir con el ingreso que tiene que ver con el CBC, ¿no? Entonces, nosotros queríamos evitar ese gasto a las familias, sobre todo teniendo en cuenta, sea cual sea la carrera que eligiera, que no están contempladas en las universidades de acá, que son todas públicas igual, el hecho de darle la posibilidad de que a través de que nosotros nos hiciéramos cargo de traer a los docentes, no traemos docentes, sino que son docentes de acá, de Santa Cruz, que sí tienen que ser aprobados por la Universidad de Buenos Aires para que puedan justamente brindarlo. Ujú. Entonces, entendíamos que ayudábamos a un sector docente para poder justamente intervenir en esto, y ayudamos, hoy tenemos más de 67 inscriptos para poder hacer el CBC ahora en unos días, y me parecía útil desde ese lugar, ¿no? Está bien. Con esa mirada, entendiendo que que le daba un margen a la familia a no tener ese gasto previo que tienen muchas veces, porque a veces les va mal el CBC y los chicos se tienen que volver, y esto significa gasto de alquiler, gasto de muchísimas cuestiones que había que contemplar desde la familia al momento de mandar a estudiar a los hijos, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta, espero que no te moleste. Pero no, uno a veces tiene la sensación que cuando vos salís en una entrevista o a través de tus redes sociales, como que haces berrinche. O que como que, viste, salís y como que es un berrinche, da la sensación muchas veces.
Digo, es así, digo, ¿por qué? De hecho, muchos, digo, no sé si la palabra te tratan, pero es como que una vez tiene sesión, che, otra vez salió Leguizamón a quejarse. En realidad, primero que tiene que ver con la forma que yo tengo de plantear las cosas, ¿no? Muchas veces algunos me decían, vos tenés como un tono denunciante siempre que salís a hablar. Como siempre enojado, siempre esa es. En realidad, yo no sé si no es enojo, creo que es impotencia, ¿no? Muchas veces uno ve que hay cuestiones que no digo que son fáciles de resolver, pero que tienen que ver con sentido común. Y esto hace que, o con posicionamientos políticos que por ahí lastiman, ¿no? Entonces, esa impotencia hace que uno por ahí reaccione no con enojo, sino con vehemencia, ¿no? Por ahí yo tengo la manera de decir las cosas que parece enojado, pero en realidad a mí pocas cosas me enojan, la verdad. Pero sí, la impotencia yo la manejo de esa manera, ¿no? ¿Estás convencido de que era buena decisión nombrar 4 jueces más en el Tribunal de Justicia, como que eso iba a solucionar la justicia de la provincia, cuando hay tantas otras necesidades? Y de hecho yo se lo pregunté a la diputada Nieto y me dijo que el presupuesto no era una cuestión importante, que ya el Ejecutivo lo iba a resolver. Digo, cuando se supone que si se presenta una ley, debiera ir acompañada de una cuestión de dónde sacan los fondos para eso. ¿Sostenés que era importante que la legislatura nombrara 4 jueces nuevos? Sumamente importante. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos una justicia cooptada por el kirchnerismo, donde las decisiones que se toman muchas veces son políticas, no jurídicas. Y en este sentido entendíamos que teníamos que cambiar y buscar el equilibrio dentro del Tribunal Superior de Justicia. Y entendíamos que la manera era esa, empezar a buscar personas que ingresaran y que le generara a los propios integrantes actuales del tribunal una forma de actuar más equilibrada, con mayor control. Hoy no sabemos qué pasa, qué pasa dentro del Tribunal Superior de Justicia. La justicia, hay más de 150 causas, por ejemplo, paradas en el Tribunal Superior de Justicia porque no la sacan, porque no llevan adelante su función. Entonces, porque muchas veces también tienen que ver con cuestiones políticas. Entonces, en ese contexto, nosotros entendíamos que la mejor manera, hasta buscar el equilibrio y buscar justamente esto de que todos tengamos la misma posibilidad de justicia, porque esto no significa que el gobierno puso gente que le responda, sino que buscamos tener justicia porque muchas veces, y a muchas personas le ha pasado que no ha existido. Fíjate, hay una intervención del Tribunal Superior de Justicia en el Poder Legislativo que es abismal, con cautelares una tras de otra. Tenemos lo que ha pasado con el Tribunal de Cuentas, el Consejo de la Magistratura, con el Tribunal de Enjuiciamiento, está todo con cautelares. La propia integración de los 4 hoy no lo reconoce, lo declararon inconstitucional, no lo reconoce el Tribunal Superior de Justicia, por eso esto está en la Corte Suprema. Nosotros hicimos una presentación con respecto a eso. Entonces, sí buscamos que se empiece a normalizar la justicia de Santa Cruz, entendíamos que esa era la manera. En febrero del año pasado, yo no me acuerdo si era una disposición o no sé, un instrumento legal donde vos decías que se le aceptaba la renuncia a Fernando Españón. Sí. Y finalmente, no sé qué cambió este año, según el diputado Berastain, no querían darle el crédito al bloque de Unión por la Patria. Entonces se ve que cuando nadie dijeron, bueno, ahora sí le aceptamos la renuncia. ¿Vos sostenés que el diputado Españón tendría que haber sido defendido como fue durante un año con todas las acusaciones que tiene, acusaciones? Y además que la justicia le decía que necesitaba el desafuero para que pudiera ponerse a derecho. ¿Estás convencido de que estuvo bien la legislatura? Mira, yo te iba a decir con respecto a Españón, porque muchas veces a mí me cuestionaban de que yo tenía una defensa con Español. En realidad, fuera Español, fuera Juan Pérez, el que estuviera en esa misma situación, yo creo que se tenía que respetar los derechos constitucionales. Y yo veía que en el caso español cada vez tenía un matiz más político. Y esto bajo ningún punto de vista, sin poner en consideración la cuestión jurídica por la que él atravesaba, sino que cuando él presenta la renuncia a sus fueros, porque en realidad lo que consideraban de la justicia, que esto hay 2 bibliotecas con respecto a esto, él renuncia a sus fueros y la justicia lo rechaza. O sea, en realidad no buscabas vos que él no tenga fuero. Pero para se que lo tenía que aceptar la legislatura, no es válida la renuncia individual. Eso está en discusión. Hay 2 bibliotecas con respecto a eso, incluso hay hasta jurisprudencia con respecto a eso. Por eso, una decisión política que no se aceptara. Entonces, después de eso era
toda la cuestión de plantear en la legislatura las veces que se podía el tema de Español como un punto débil del gobierno porque tenían un diputado que estaba acusado. Entonces, en este sentido, y creo yo, y entendieron desde el gobierno que Español tenía que, bueno, lo hablaron con él y presentar la renuncia y bueno, fue lo que llevaron adelante. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que él tendría que haber seguido siendo diputado, sacándole los fueros. Porque esto también lo prevé la Constitución. Sí, claro. Pero Bueno, no lo aceptó, pero bueno, no se trató. Pero ni siquiera se llegó a tratar en la legislatura eso. Ni siquiera se llegó a tratar porque él renunció. Pero, a ver, le sacamos los fueros y él seguía siendo diputado. ¿Entendés? Y si la justicia determinaba, yo siempre lo dije, Que esto, era si la justicia, inocente, que volvía era a la inocente, legislatura. sí, ¿Y claro. por qué no lo permitieron eso? Bueno, eso nunca se trató en la legislatura. Sí, pero era una Claro. manera, una lectura podría ser perdían una mano, porque no se lo podía reemplazar. Perdían durante el tiempo que dure su desafuero. Sí, pero por más que perdiéramos una mano, nosotros teníamos una mayoría igual, ¿no? Ok. O sea, en el sentido que yo, en todo caso, yo desempataba muchas veces, ¿no? Sí. Porque, bueno, eso es lo que uno pudo ver en muchas leyes, ¿no? Pero, a ver, yo lo que digo es que hubo una mezcla de la cuestión jurídica, en la discusión jurídica, pero también política, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, acá también se estaba discutiendo el posicionamiento de Español, porque si le guste o no le guste, a lo que lo cuestionaban generalmente, era una de las personas que más medía electoralmente en 28 de Claro, el noviembre. problema es que la denuncia que tenía no era por haber hecho alguna expresión o alguna investigación política o algo, sino que eran denuncias por abuso sexual. Entonces Claro. cambia el motivo por eso, porque el pero- fuero originalmente para el legislador no es cometer delitos, es en todo caso investigar o tratar de expresarse libremente sin que eso le genere una causa judicial. En este caso, por lo menos que se someta a derecho, que pueda... Pero exactamente. Ahora, yo digo, ahora resulta que ahora la justicia puede seguir actuando, cuando en realidad cada vez que lo convocaron estuvo. Y esto no tiene que ver con la defensa. Yo digo, puede ser cualquiera. Lo que digo es que cuando se interviene políticamente de la justicia, también pasan estas cosas. Entonces, yo lo veía como una injusticia. Ok. Entonces, cuando si está en consideración la inocencia o no del diputado, sáquenle los fueros. Y si la justicia determina, pero no tenga ninguna duda que, y esto lo dije un montón de veces, de que nosotros vamos a acompañar a la justicia en la decisión que tome. O sea, y esto también lo sabía el diputado español, pero esto no fue así tampoco, ¿no? O sea, por eso creo que intervino la política. Y bueno, creo yo que en su charlas con el gobernador y bueno, con los responsables de manejar la provincia, se pusieron de acuerdo en esto de que él renunciara, ¿no? Yo tengo la sensación, siempre digo, Alfredo, que yo soy desconfiado y mal pensado en política por naturaleza. Y pocas veces uno se equivoca cuando piensa mal en política, digo, de lo que hacen los políticos. Y yo tengo la sensación de que lo de Español tiene que ver con otra cuestión. Cuando lo entrevistamos al propio Aberastain, que terminó diciendo, bueno, no le queríamos regalar la foto al kirchnerismo, y después veo que diputados de la cuenca carbonífera votan con leyes que promociona el gobierno, que el gobernador en el discurso del domingo prácticamente le echa la culpa de todos los males a la Municipalidad de Río Gallegos y no menciona a la Municipalidad de 28 de noviembre, a la Municipalidad del Calafate, a la Municipalidad de Río Turbio, que reciben, no se llaman ATNs, pero bueno, fondos para pagar sueldos, que también le deben a la caja, y vos decís, che, la gente de la cuenca hace guiño guiño por lo menos, no digo que esté alineada con el gobierno. Sale Español del juego, que es lo que más reclamaba la gente de la cuenca, y uno que es mal pensado por naturaleza en política dice, y 2 más 2 son 4 en esto. Bueno, fue de la mano también con lo que pasó en diciembre con el presupuesto, ¿no? O sea, el presupuesto, los integrantes de la cuenca, los diputados integrantes de la cuenca votaron a favor del presupuesto. Exacto. El presupuesto de la provincia. Y curiosamente, Español presenta la renuncia a los 2 meses. A los 2 meses, sí, sí. Entonces, digo, siendo mal pensado. Entonces, o sea, hubieron indicios de que hubieron cuestiones, o no, por ahí son suposiciones de uno, pero sí es cierto que esos mismos diputados votaron en contra del presupuesto que yo tenía en la legislatura. O sea, hubo como una cuestión de arreglo solamente en el presupuesto provincial y no en el presupuesto de la legislatura, que en todo caso
en los cuestionamientos, digamos, nosotros no teníamos en el nuestro, ¿no? ¿Hay ñoquis en la legislatura? No hay ningún ñoqui en la legislatura. No hay No. ninguna persona que cobre y no va a trabajar. No, nosotros tenemos responsables, yo lo digo esto, y nosotros tuvimos 298 personas que no iban a trabajar, que no vivían en la provincia de Santa Cruz. Sí habían personas que trabajaban para el gobernador que vivían en otras localidades, eso sí es cierto. Pero que eso están no es designados por la legislatura. designado por la legislatura, pero que cumplían función en otras localidades, para diputados, para los bloques. Eso ya tienen que ver en cada diputado, ¿no? Porque hay muchos diputados que tienen sus asesores que, bueno, no trabajan en la legislatura, trabajan en su Pero eso está pueblo y dentro del demás. cupo que tiene cada diputado. Sí, y generalmente la gran mayoría son del interior de la provincia, Está sobre bien. todo teniendo en cuenta que la presidencia fue siempre de zona norte, Ujú. y esto se dio. Pero ¿qué pasa? Había muchos casos que ni siquiera conocían la legislatura y, bueno, vivían en otros lugares, ¿no? O sea, no hay ñoquis entonces en la legislatura. Pero nosotros no tenemos responsables en distintos lugares de la provincia que trabajan para la legislatura, que tienen que ver con trabajos que se hacen vinculados a trabajos legislativos, que están también vinculados a diputados y demás. También lo dijimos acá, no era un presupuesto austero, si bien era un presupuesto con déficit del año 2026, se cuestionó mucho también el incremento entre 25 millones y 300 y pico de publicidad entre un año y otro. ¿Era Sí. justificado lo de tanto aumento en gastos No. de publicidad en la legislatura? Vos imagínate, si vos sos un medio de comunicación, yo te saco esta cuenta nomás. Yo vengo acá a este medio de comunicación y hago una pauta publicitaria de 1 millón de pesos, que con 1 millón de pesos vos podés pagar alguito de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la radio. Pero esto en la pauta, 1 millón de pesos, un solo medio de comunicación te significa 12 millones de pesos. O sea, es irrisorio decir que en el presupuesto era de 25 millones, nunca fue de 25 millones. Pero sí te voy a explicar qué es lo que pasó esa vez. En el primer año de gestión, mi presupuesto de la Cámara lo presentó el gobierno. Cuando hacen la presentación, hacen de mi presupuesto también. Entonces, cuando pasa eso, yo le dije, no, el presupuesto de la Cámara lo hacemos nosotros. Y estaban haciéndolo a destiempo. Entonces me explican, me dice, mirá, Fabián, me dice, no tenemos problema, nosotros lo arreglamos porque se hacen reasignaciones de partida en función del presupuesto aprobado. Y acomodamos, pero me dice, si nosotros tenemos que retrotraer tu presupuesto, tengo que retrotraer todo y estamos fuera de término. Y ahí figuraba 25 millones de pesos. O sea, el presupuesto ese no lo hice yo, ¿no? Y quiero dejar claro esto. Los invito a todos a mirar los presupuestos de todas las provincias y las localidades de cuánto es. O sea, se van a sorprender porque en realidad un medio de comunicación, un solo medio de comunicación por lo menos te significa, y lo que hay que tener en cuenta es que uno lo que tiene que informar de la legislatura, del trabajo de los diputados, es en toda la provincia. O sea, cuando vos vas a sacar la cuenta, realmente vos sacala, los invito a sacarlo por lo menos. Solamente te digo un medio por localidad y ahí te vas a dar cuenta claro. que es una falacia. Agenda 2026. Yo tengo anotados dos temas que los dijo, creo, yo no me acuerdo si fue Brizuela, alguno de los, o Gallardo, alguno de los... Gallardo. Gallardo, que dijo que iba a asumir, entiendo que va a asumir Luis Chino Gallardo Sí. y Oscar De Puerto Brizuela... Deseado. De Puerto Deseado. Y Oscar Brizuela en lugar de Renunció. Luxen. Renunció. ¿Va a asumir Yayo Santana? Sí, exactamente. Que es, Eso es la notificación que me hizo la justicia a mí. Ah, ok. Ya está confirmado entonces que Sí. Brizuela no, es Yayo. Sí. Bien. Por ¿Cuándo van a asumir? La primera se arregló el día anterior a la primera A la sesión primera o la sesión. primera sesión. Sí. Bueno, creo que fue Gallardo el que dijo. Hay dos temas que me interesan. Además, es un diputado que viene del sector oficialista. Digo, son temas de la agenda legislativa. Ley electoral y coparticipación. ¿Este año vamos a tener ley electoral? No, es fundamental. De hecho, cuando lo que establecía la ley anterior, que teníamos hasta el 31 de diciembre para nosotros empezar a armar las convocatorias, ya se hizo por sesión. La convocatoria para todos los sectores políticos, sociales que quieran presentar un proyecto y todo esto se va a llevar adelante hoy a través de la Cámara, la participación a través de comisiones y esta ley se va a generar este año sí o sí porque no tenemos tiempo físico para que sea más tiempo, ¿no? O sea, imagínate que el año que viene ya son las elecciones y las reglas de juego, que en definitiva es eso, tienen que estar establecidas. ¿Y qué ley imaginás o qué ley te gustaría vos? ¿A mí? Sí. Bueno,
Yo creo que yo no... Sos el vicegobernador, no, sí, tenés no, peso para... Yo tengo una visión de cómo para mí tendría que ser la ley, que tiene que ver con boleta única. Creo que el sistema nacional para mí es muy bueno, por categorías, ¿no? Creo que nacionales, provinciales y locales por otro lado. Estoy en desacuerdo con que en las boletas figure voto toda la lista, porque eso es como si fuera una lista sábana. O sea, cuestiones puntuales que tienen que ver con esto. Después, entiendo que las internas de los partidos que formen parte de esta elección tienen que ser abiertas y simultáneas, ¿no? O sea, ¿te acordás? No sé si se acuerdan Como cómo las fue PASO. la de Chacho Álvarez. No, la de Chacho Álvarez, ¿te acordás? Y Bordón, que se hicieron interna abierta y simultánea durante... lo hicieron a la misma vez todos los partidos políticos. Realmente eso fue una cuestión muy, muy sana en ese momento, yo me acuerdo. Creo que esto serviría, ¿no? Y después... la participación de la gente que está fuera de las estructuras políticas es muy difícil si nosotros no lo establecemos en la ley, porque muchas veces esto, si no lo hacemos bien, va a producir que dentro de los propios partidos políticos tradicionales se encierran en una casa y decidan a dedo quiénes son los candidatos, y por ahí hay mucha gente potable que tiene la posibilidad de estar y representar, y capaz con mayor representación al momento del voto que muchos dirigentes de esos partidos no tengan la posibilidad o un mecanismo para hacerlo. Creo que eso hay que establecerlo también. Internas partidarias para promover a los candidatos. Abiertas. Que puedan también... Yo puedo Vos votar podrías votar un candidato del radicalismo, del sí, no estoy peronismo. afiliado a ningún partido, así que Claro, lo puedo hacer. exactamente. Entonces creo que eso es importante, y algo que para mí es fundamental, que es el balotaje. Creo que la representatividad tiene que estar acompañado, más allá que dicen que la Constitución, algunos dicen que la Constitución no lo permite, para otros sí lo permite, porque habla de que la elección es a simple pluralidad de votos. Entonces creo que el balotaje es una cuestión más que valedera y que es a simple pluralidad de votos, ¿no? O sea, pero el balotaje habría que modificar la Constitución. No, porque la Constitución dice que es simple pluralidad de votos, y el balotaje lo establece. Y no, pero el balotaje sería una segunda... Sí, pero no está prohibido en la Constitución. Pero ya no es simple pluralidad. Sí, es simple pluralidad, porque cuando al momento que vos votás... Bueno, esa es la discusión, ¿no? Al momento que vos votás... Para mí simple pluralidad, lo que dice la norma es simple pluralidad, el gano por un voto, ya soy intendente, No, gobernador. por simple pluralidad de votos, hablo de la mayoría de votos, ¿no? O sea, eso se elige. Claro, pero así, ya de esa manera. si no es simple, digamos, si es simple pluralidad, no hay segunda vuelta, porque simple pluralidad significa el que gana, gana. Bueno, ahí está la interpretación. Bien. Porque en realidad vos terminás siendo un intendente con el 20% de los votos. ¿Entendés? Entonces, Con ley de lemas. no. Si hay a ver, si se atomiza una elección provincial, vos vas a tener muchísimos partidos que se integren, porque van a poder participar los partidos provinciales. Bueno, de hecho, el kirchnerismo tiene muchísimos partidos conformados provinciales. Entonces, termina siendo, puede ser si no hay balotaje, termina siendo un intendente con el 20% de los votos, suponte. O 25%, como ha pasado con la ley de lema. Entonces, yo creo que eso hay que buscar. Que la persona que llegue al gobierno tenga la legitimidad de la mayoría, ¿no? Entiendo yo, o por lo menos de una gran mayoría. Bueno, espero que el proyecto que salga aprobado no Hay sea una discusión sobre Luciano. judicializado, Sí, porque si no, no vamos a tener ley electoral. A la 1, a las 2 y a las 3 lo judicializamos. Bien. Ya te digo, ya te la canto. ¿Y coparticipación va a ser el otro tema? Con participación desde el primer día, todos los... Bueno, pero los no es un diputados. año electoral, ¿no? Si no, Luciano siempre me dice, pero un año electoral no se puede hacer. Ah, ¿yo? No, él lo es diputado, vos sos el vicegobernador. No, pero... yo lo que te digo, que yo no pensé que le hablaba Luciano, lo que yo te digo es que a mí lo que me parece que es una discusión que está en carpeta hace muchísimo tiempo. Ok. Lo que pasa es que se tiene que dar el consenso necesario para poder llevarlo adelante. No me quiero enojar con la productora. No. Yo tengo 2 o 3 temas Bueno, más. vamos a Sí. hacer un ping-pong. Tirá 2 o 3 vos y yo cierro con 2 o 3 más que tengo. ¿Es cierto que vos le llevaste en bandeja de plata el radicalismo al gobernador con la convención de 16 a 14 diciendo seguimos integrando el frente, SER o como sea? No, primero bandeja de plata no tengo. Bueno, Lo que es una metáfora. Sí, lo que a mí me parece que el partido, la Unión Cívica Radical, determinó primero, yo estoy tratando de pelear e integrar el radicalismo hoy porque a mí me rechazaron la ficha de afiliación y estamos en eso en la justicia. Estamos esperando que nos habilite para poder participar. Pero sí, el radicalismo en la convención determinó por mayoría acompañar el Frente Electoral de Post Santa Cruz para esa elección. Ujú. Y bueno, fue lo que se hizo. Lógicamente, ¿qué hizo el radicalismo? Convocó a elecciones.
las personas que no estaban de acuerdo y que dicen esto, era fácil, se presentaban candidatos y bueno, tenían que ganarla. Lo que pasa es que no se presentó nadie y la que se presentó se bajó después. ¿Y harías lo mismo el año que viene? Si hubiera un frente similar, pedirle al radicalismo en la convención y Yo no me animaría. ¿bregarías para que se siga integrando el SER? ¿O te No, diría- bueno, es una discusión, nosotros somos muy en este sentido muy orgánico, es una discusión que se tiene que dar en la convención y bueno, la gran Pero vos mayoría promoverías, determinará. digo, fueron tus Depende del convenciones. contexto y la situación política del Ok. momento. Bueno, yo voy a hacer un ping-pong rapidito. Voy a hacerte preguntas por sí o por no y que me adjetives algunos funcionarios. O políticos, mejor dicho. Perdón, no funcionarios. ¿Puede ser? Sí, claro. Y si no, igual te lo iba a hacer, así que estábamos al no sé horno. para qué. Es una cuestión de formalidad nada más. También Sí. de respeto. De respeto. La pauta salarial cero. ¿Fue la mejor decisión del gobierno provincial? Pauta salarial cero, yo creo que fue un error. Hasta plantearlo creo que fue un error, porque en realidad pauta salarial cero en los presupuestos es histórico, que no se presenta justamente porque no podés hablar de plantear un techo en un presupuesto sobre una pauta salarial. Creo que fue innecesario hablar de ese tema cuando eso se discute en paritarias con cada sector gremial de los trabajadores, ¿no? ¿La situación económica de Santa Cruz está mejor o peor que hace 2 años? La situación económica de Santa Cruz, realmente nosotros recibimos una provincia devastada. Creo que en el 2024 se pudieron acomodar las cosas. Pero hoy realmente con la situación nacional, donde nosotros realmente no la estamos pasando bien, muchísimos santacruceños, entiendo yo que bueno, comparado con lo que fue lo de Aníbal Fernández, realmente es una panacea, ¿no? ¿El gobierno provincial está condicionado por acuerdos con Nación? Porque la provincia de Santa Cruz fue una de las provincias que recibió ATNs en los últimos días, justo después de aprobación de leyes importantes del gobierno nacional. Lo que pasa es que ATN ha recibido la provincia de Santa Cruz durante muchísimos años. El kirchnerismo a Alicia Kirchner se cansó de darle ATN, ¿no? Gobernaban en función de eso. Entonces, por ahí muchas veces uno ve que se asustan del hecho de que reciba un ATN el gobernador de Santa Cruz, cuando antes era una cuestión mensual, ¿no? Entonces, forma parte, digamos, del trabajo que lleva adelante muchas veces el gobernador con los funcionarios nacionales para tratar de buscar ayuda, ¿no? ¿Hay funcionarios que concentran demasiado poder dentro del gobierno provincial? Yo creo que sí y creo que es un error, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en equipo, creo que tiene que haber decisiones corporativas más estudiadas, que no ser tan por ahí trabajar sobre la coyuntura y rápidamente. Creo que tiene que haber una planificación, que muchas veces las hay en algunos sectores y por ahí en otros no, ¿no? Creo que eso es un poco lo que uno ve desde la legislatura, te hablo, ¿no? Entonces, para mí es fundamental el trabajo en equipo. ¿Te sentís escuchado en las decisiones o en el rumbo que toma la provincia? No, a ver, en el 2024 yo tuve la oportunidad de poder plantear muchas veces cuestiones que tenían que ver con el gobierno y la verdad que el gobernador por ahí en algunas cuestiones decía como sí lo hizo y en otras no, que forma parte, digamos, de esto de que de cualquier cuestión que tiene que ver con llevar adelante una gestión. Son las miradas, ¿no? Y muchas veces sí y otras veces no, ¿no? Naturalmente. Si tuvieras que calificar del 1 al 10 la gestión actual del gobernador Claudio Vidal. Y bueno, evidentemente yo me guío por el porcentaje de las elecciones, ¿no? ¿La gestión del intendente Pablo Grasso? Me guío por las elecciones también. O sea, la gente claramente marca la situación en que está en que se encuentra cada una de las gestiones con el voto. ¿Por qué es secreto el acuerdo con YPF? Perdón. ¿Cómo? ¿Es secreto el acuerdo con YPF? No, si yo tuve la posibilidad de estar en el acuerdo, a ver, en la presentación de la Casa de Santa Cruz, cuando YPF comunicó, y de hecho habló el presidente de YPF, donde planteó todo el traspaso que esto ocurrió después. No sé si te referís a eso. Sí, no, pero digo, los diputados no tienen el acuerdo. El otro día se lo preguntábamos a la diputada Mora y ella dice que pidió el acuerdo y le dijeron que no porque era un acuerdo secreto, que no se lo podían dar. Yo no creo que sea secreto. Digo, pero podemos acceder los periodistas, los diputados. Entiendo que sí. Lo que sí, pero bueno, esto ya pasó hace bastante. Yo creo que debe estar incluso
en lo que tiene que ver con el Ministerio de Producción No, el expediente, pero digo una copia del acuerdo que firmó la provincia con YPF por el tema de los... Pero eso es público, es un documento público. Pero no de está, hecho. no lo tienen los diputados, ya lo hemos pedido y la no verdad lo... que no sé qué decirte con eso. Pero se puede hacer una nota a la legislatura y pedir una con copia. ningún problema yo trato de conseguírtelo. Perfecto. Fabián, te queremos agradecer mucho la posibilidad de charlar con vos. No cumplí porque el arreglo que tenían ustedes dos es que iba a venir si yo no estaba. Claro, bueno, pero eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado, claro. No, de verdad agradecerte mucho la posibilidad de charlar con vos y que no le esquivaras a ningún tema, así que eso se valora mucho. No hubo ninguna pregunta, por lo menos que nos haya dicho. Sin no quiero... condicionamiento de preguntas, hemos preguntado todo lo que pregunta creíamos. malintencionada. Ninguna, pero no. Tampoco, bueno. No hablamos de fútbol, no hablamos del muñeco Gallardo. No, de ese tema no hablemos. Ese tema me amarga. Fabián, muchísimas gracias. Bueno.